Buen día, mi nombre es Luisa Fernanda Villalba García y soy del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Estoy haciendo este video para la clase de Economía de la Defensa, en donde voy a realizar un pequeño análisis sobre el presupuesto para las Fuerzas Armadas del 2016 al 2018. Entonces empecemos con los gastos para el funcionamiento del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Como vemos en este cuadro, empezamos con 8 billones de pesos 700 para la Policía Nacional y el presupuesto se mantiene bastante estable hasta el 2018, en donde sube un poco a 9 billones. Por otro lado, en la Defensa Nacional tenemos 12 billones 142, luego 12 billones 121, luego 12 millones 934. La Defensa Nacional tiene que ver todo con el funcionamiento ahí del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, porque acumula los tres. La policía es la única Fuerza Armada que no está incluida. Entonces aquí es importante que vemos que los gastos se mantienen constantes, ¿no? Y es importante resaltar que los gastos se definen a partir de muchos factores. Como dice en el material de estudio, nos encontramos básicamente dentro de un enmarañado mundo que mezcla situaciones coyunturales, históricas, económicas, sociales y de interés colectivo. Es decir, que cuando estamos hablando del gasto, no estamos hablando simplemente de qué es lo que se necesita, sino también estamos hablando de cuánto dinero hay, cuáles son las amenazas, qué es lo que necesita para funcionar, pero también cómo vamos a adquirir esos recursos. Es interesante ver que los recursos se mantuvieron constantes durante todo este tiempo. Y lo que nos señala esto es que el funcionamiento no ha tenido una variación muy importante, sino que al contrario se han mantenido los mismos gastos que se requieren para que las Fuerzas Armadas logren su desempeño normal en todo lo que ellos tienen que hacer. Entonces, como les nombraba ahorita, cuando estamos hablando del gasto, hay muchos factores que están tanto los factores sociales, los políticos, la coyuntura, la microeconomía, la macroeconomía. Es decir, por ejemplo, hablemos de la frontera de Venezuela. Una cosa es tener ahí unos puestos de frontera cuando hay paz con el vecino, y otra cosa es cuando amenaza. Porque si hay amenaza de parte del vecino, entonces para funcionar, de pronto yo tengo que mandar más personas, tengo que mandar más equipos. Entonces ese lugar para funcionar va a necesitar más dinero. Aquí vemos que hay una constancia, es decir, que las amenazas que sentimos, que tenemos, siguen siendo más o menos las mismas a pesar del conflicto armado que se terminó pues en el 2016 con todo el proceso de paz y que continúa con otros grupos como el ELN. Sin embargo, vemos que para los funcionamientos hay un presupuesto relativo, un gasto relativo que sigue siendo muy constante durante todo este tiempo. Luego entonces empezamos a hablar de la inversión en el presupuesto destinado para el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. En la policía vemos que hay una decaída, ¿no? Primero empezamos con 233 mil millones, luego con 198 mil, luego con 181 mil. Para la Defensa Nacional también empieza a bajar el presupuesto de 851 mil, pasa a 727 mil y luego a 684 mil. ¿Por qué es importante esto? Porque la inversión se gasta en muchas cosas. Estamos hablando de capacitaciones, de infraestructura y dotación, de investigación, de compra de equipos. La inversión tiene todo que ver con cómo yo aumento la capacidad de esas Fuerzas Armadas. Entonces el hecho de que haya disminuido sí nos muestra, sí es un reflejo de todo el proceso de paz, porque empieza un desarme. Ya tenemos estos equipos, ya tenemos esta capacitación, ya tenemos esto aquí. Entonces vamos a ver cómo sigue la cosa, pero por ahora vamos a ir disminuyendo poco a poco porque las amenazas van bajando. Sin embargo, es interesante cuando vemos el desglose de las inversiones en la policía, vemos que hay un aumento en todo lo que tiene que ver con capacitaciones de prevención, convivencia y seguridad ciudadana en el 2017 y en el 2018 sigue ahí, aunque una pequeña disminución, pero en el 2016 no estaba en el desglose de esas capacitaciones.
En el 2018 aumenta lo que es protección a familia y recordemos del plan Pistola que tuvo que ver con este ataque a la policía, a todos los uniformados y hay una protección de familia y hay toda una inversión que empieza desde el 2017 y aumenta en el 2018 para proteger tanto a la fuerza como a su familia y generar un bienestar. Entonces, esto es muy interesante. También vemos que hay una capacitación, una investigación en el 2016 que luego no está en el 2017 ni en el 2018 y que esa infraestructura y dotación también se encuentran solo en el 2016. Y esto de nuevo nos está hablando de cuál es la percepción de riesgos y de amenazas que tiene el Estado, porque finalmente es el Estado el que decide. Cuando nosotros decidimos el dinero que se va a utilizar, hay dos cosas importantes. Uno, lo que está pasando internamente y dos, el dinero que entra, que también tiene que ver con lo que pasa externamente. Si la amenaza es demasiado grande, como que Colombia se ve en riesgo de desaparición o vemos que hay una amenaza muy grande, pues se va a utilizar un porcentaje mayor del PIB. Pero lo que pasa también es que cuando aumenta el PIB, entonces tenemos mayor capacidad económica para poder invertir no solamente en las cuestiones de defensa, sino en todo lo demás. Entonces también esto se tiene que tener muy en cuenta cuando analizamos el presupuesto. No solamente la cuestión de amenazas, sino cuánto dinero había. Si estábamos en una recesión, si bajó el precio del petróleo, si bajó el precio de las materias primas, porque todo eso nos afecta, no es solamente las amenazas ni solamente cuánto se necesita, sino es todo un análisis complejo de todas las situaciones. Y cuando estamos hablando de esto, quiero citar al general Juan Emilio Cheire que dice: la globalización plantea el desafío de generar una modernización efectiva del ejército, no solo en el nivel de equipamiento, sino también en los aspectos operativos y en la forma en que se administre el potencial conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que esta inversión tiene también que ver con cómo el mundo se mueve rápidamente. El corte pasado, cuando estudiábamos todo lo que tiene que ver con inversión y también con gasto en defensa y seguridad, hablábamos de cómo las diferentes amenazas y también la competencia entre los diferentes sectores armamentísticos hace que esa inversión sea cada vez en aumento, en aumento, en aumento, porque hay una carrera armamentística. Sin embargo, aquí vemos que hay una disminución porque hay una disminución de amenaza y riesgo. Entonces ya no hay necesidad de gastar tanto dinero, sino que se puede gastar en otras cosas también, de lo cual hablaré más adelante. Por otro lado, tenemos los servicios personales que conforman el Ministerio de Defensa. Aquí me llama mucho la atención y de hecho, viendo las tablas lo confirmé muchas veces que en el 2017 hay un aumento casi del doble en servicios personales. Vemos que pasa de 55.000 millones de repente a 162.000. O sea, de un momento a otro prácticamente eso es más del triple. O sea, y luego en 2018, perdón, vuelve y baja. Eso es interesante y estoy leyendo algunas noticias de por qué se estaba sucediendo y hay dos situaciones importantes. Uno, que toda la cuestión del proceso de paz en el 2016, pero se quiere evitar porque se ha aprendido por la hoja de ruta de otras naciones y por la experiencia de otras naciones que no se puede disminuir inmediatamente el personal después de un periodo de un proceso de paz, sino que tienen que seguirse invirtiendo porque de esos procesos de paz sí hay un grupo importante que se desmoviliza, pero también quedan las disidencias y esas disidencias son muy peligrosas porque pueden crear nuevos grupos. Por ejemplo, de los paramilitares tenemos las BACRIM y también hoy en día de las FARC quedan algunas disidencias como los que lamentablemente secuestraron y asesinaron a los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, lo que se quiere evitar aquí es que haya ese tipo de eventos y por eso se aumenta el personal. También por otra parte tenemos toda la crisis con Venezuela e incluso el presidente Santos quería aumentar el presupuesto para el 2018, pero hubo pues como mucho rechazo hacia esa idea, pues por el proceso de paz, pero vemos que aunque ya no hay una amenaza interna tan importante, externamente sí hay una amenaza muy importante. Entonces aquí hay que tener en cuenta que esa amenaza externa es inestable debido al populismo, debido pues a la decadencia
convivencia democrática y de libertades que hay en este país. También hay una cuestión de refugiados que están viniendo y todos esos son situaciones de seguridad nacional que son importantes para tomar en cuenta qué hacer al respecto, ¿no? Entonces, lo mismo, una cosa es una frontera en paz, pacífica, y otra cosa es una en donde todo el mundo está entrando, en donde pueden estar entrando bienes, pueden estar saliendo incluso bienes ilícitos o entrando. Entonces, ahí hay una cuestión muy importante en cuanto al personal. ¿Qué hay que hacer para asegurarse que la frontera y la integridad nacional sigue, ¿no? Recordemos el suceso que hubo cuando las banderas de Venezuela llegaron a colocarse en territorio colombiano. Entonces el ejército de una vez tiene que movilizarse. Y estas son cosas que también influyen mucho en los servicios personales. También quiero citar esta parte que dice que se debe manejar una estructura de incentivos capaz de retener al personal formado en las Fuerzas Armadas con el ánimo de obtener el beneficio social proyectado y que necesita la sociedad. En ese sentido es importante tener en cuenta que los que entran a las Fuerzas Armadas son personas que tienen un nivel de tecnificación y especialización muy impresionante. No es bueno para el gobierno recibir personas y entrenarlas y capacitarlas en toda esa tarea y luego dejarlos ir, porque entonces toda esa capacitación, todo ese trabajo que se hizo se pierde. Entonces aquí es muy importante cómo el gasto en personal tiene que mantenerse en cierta manera constante o tiene que aumentar, porque no se puede despedir ni tampoco se puede sacar a las Fuerzas Armadas a las personas que ya se enlistaron simplemente por alguna razón de presupuesto. Tiene que haber una continuidad, porque ellos de todas maneras pues están en lugares difíciles, el trabajo es difícil, entonces también hay otro tipo de beneficios como el tipo de pensión, las cuestiones por localización, si están en un lugar con clima muy difícil o en un lugar de mucho riesgo. Entonces estas primas son muy importantes. Y tenemos que también tener en cuenta que se pueden disminuir también cuando el riesgo baja, porque si hay una prima por riesgo, entonces el riesgo baja, por ejemplo en las zonas rojas, eso va a disminuir el presupuesto sin necesidad de desincentivar a las Fuerzas Armadas. Y también podemos pues la capacitación y tener otras cuestiones en cuenta cuando estamos hablando del personal. Por último, quiero hablar de si la defensa está en contra del gasto social. Y esto es algo que es muy importante y que se habla mucho en el material de estudio porque muchas personas se quejan de todo el gasto que hay en defensa que no se pone en el gasto social. En cuanto a la defensa es importante que tener en cuenta que la defensa siempre va a ser primordial porque el Estado tiene la responsabilidad de proveer seguridad a sus habitantes. Y cuando hay seguridad es más fácil que la economía aumente, que la economía crezca, perdón, porque si una empresa llegan, la roban, le quitan sus empleados, roban alrededor, destruyen, asesinan, pues entonces esa empresa no puede prosperar. Igual con los gasoductos, con los oleoductos, tenemos situaciones de terrorismo en donde esas situaciones no nos permiten a nosotros avanzar económicamente. Entonces la defensa sí tiene mucho que ver con el crecimiento económico, porque lo que da es como un seguro, da un nivel de estabilidad que permite ese reino de la ley y el orden. Por otro lado, el gasto social es importante porque pues obviamente tenemos que invertir en educación, salud para poder tener un crecimiento económico sostenible y sustentable en el medio ambiente, toda esa situación, pero hay un gasto social óptimo y uno no óptimo y eso lo tenemos que tener en cuenta. El gerente del Banco de la República habla que se llama José Darío Uribe, para cuando se sacó el libro del Banco Mundial del 2006 al 2010, él saca un análisis en donde él empieza a hablar del gasto social y cómo cuando el gasto social impide el crecimiento económico porque desincentiva el empleo, entonces, y también desincentiva a las empresas, entonces ahí lo que genera es un efecto contradictorio. El gasto social es bueno siempre y cuando incentive y ayude como con ese multiplicador de gasto del que nos hablaba Keynes y saque adelante la economía. Pero cuando el gasto social aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, esa plata también tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? De los impuestos. ¿Quiénes pagan los impuestos? Pues las personas que tienen plata, como las empresas. Entonces, si las empresas tienen que pagar impuestos, eso disminuye su renta, disminuye su beneficio. Tienen que pagar impuestos. Entonces, ya no puede contratar tanta gente, ya no puede producir tanto y la economía empieza a bajar. Entonces, el gasto social exagerado puede hacer que haya muchos impuestos. ¿Y qué hacen los impuestos? Estancan la economía.
Entonces lo que queremos generar con el gasto social siempre es que haya un multiplicador de gasto, o sea, que la gente tenga más plata para poder gastar y que la economía se reactive. No queremos lo contrario, no queremos que empiece a estancarse la economía porque ya no se produce. Recordemos que el dinero viene del trabajo, no viene de las máquinas que imprimen dinero, sino viene del trabajo. Y esto es muy importante. Entonces espero que les haya gustado este video y que pues me vaya muy bien también. Y esto es básicamente lo que quería hablar hoy, de los gastos de funcionamiento, de inversión, todo lo que tiene que ver con servicio de personal. Y pues obviamente también aprovechar a los que vean el video para darle gracias a las Fuerzas Armadas por siempre estar dispuestos a dar sus vidas por nosotros, y creo que es válido todo lo que se hace al respecto de la economía para poder incentivar que estas personas sean bien capacitadas y que se evite, digamos, todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos humanos y con algunos errores que se cometen ahora. Que de hecho cuando hablamos de la capacitación de los policías y todo eso, hablamos de evitar ese efecto, ¿no? De militarización de la policía y policialización de los militares. Es que cada uno pueda cumplir su rol, su función. Para eso se necesita capacitación y para la capacitación se necesita también un presupuesto. Entonces esto es muy importante y muchas gracias.